Buenos días nuevamente. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar reunidos y por ahí vemos algunas personas que nos visitan hoy. Al final pues les presentaremos. Qué gusto que vengan y nos acompañen a estudiar la palabra de Dios. Vamos hoy, esta mañana, a terminar ya con el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, que es Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Las primeras semanas nos enfocamos en el adulterio físico, lo explicamos, vimos en la palabra de Dios por qué Dios condena el adulterio físico, que un esposo, una esposa adulteren, sean infieles en el matrimonio. Después vimos que también se puede cometer adulterio con la mirada, con el pensamiento. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dijo Cristo, ya adulteró con ella en su corazón. Y las pasadas semanas estamos viendo, y hoy terminamos, el adulterio espiritual. Adulterio espiritual que, debemos decirlo con toda claridad, gran parte de la iglesia que se llama cristiana está en franco adulterio espiritual. Porque el adulterio espiritual, vimos una de sus formas, Santiago 4:4 lo dice con claridad: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Qué fuerte, pero qué claro. Vimos en pasadas semanas cómo gran parte de la iglesia no solo es amiga del mundo, el mundo está dentro de la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento Dios nos advertía por qué no amistarnos, por qué no aliarnos con la gente del mundo. Tenemos que ir y predicarles y llevarles el evangelio, sí, pero no una amistad, no una alianza. Por eso Éxodo 23, versículo 32 y 33, miren lo que dice. Éxodo 23, versículo 32 y 33. Éxodo 23, 32. No harás alianza con ellos, está hablándole a Israel, para con los pueblos a su alrededor, ni con sus dioses. Vean cuál es el peligro, versículo 33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será por tropiezo. A la luz de la Biblia, un verdadero cristiano, un nacido de nuevo, no puede amistarse con el mundo. No, el mundo que dice la Biblia que está en tinieblas. Segunda de Corintios 6:14 dice que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Comunión habla de una koinonía en el griego, de una amistad íntima, de una relación íntima. Si nos relacionamos, ya lo explicamos, nos relacionamos, llevamos el evangelio, trabajamos, tenemos amigos, vecinos, pero no puede haber una amistad, una relación íntima con un mundo que dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. No es posible porque justamente dice 1 de Pedro 1:18 lo siguiente, escuchen: sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra rescatado, les explicaba hace 8 días, significa pagar un rescate. Se pagó un rescate porque éramos esclavos del pecado. ¿Cuál fue ese pago? La sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. La palabra vana del griego mataios significa vacía, inútil, hueca, mundana, sin propósito. Así era nuestra vida sin Cristo, vacía, mundana. No había propósito. Quizá decías, quiero ser arquitecto, pero ¿cuál era tu propósito eterno? Algunos ni creían en la eternidad. Y de ahí nos rescató Dios.
De ahí se pagó un precio para rescatarnos de una vana manera de vivir. Pregunta, ¿para seguir viviendo igual? No, fuimos rescatados de una vana manera de vivir para vivir de una manera distinta. Ahora somos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos un propósito: adorar a Dios, conocer a Dios, predicar el evangelio y estar listos para la gloriosa venida de Jesucristo. Ahora sí tenemos un propósito eterno. Entonces, de ahí nos rescató el Señor, pagó un precio. No es posible que gran parte de la gente que se dice cristiana esté amistada, metida en el mundo, amando este mundo como Demas. ¿Se acuerdan que desamparó a Pablo, dejó a Pablo amando este mundo? La Biblia es muy clara, 1 Juan 2:15. Vamos a darle lectura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, quien sea, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Vamos un poquito a detenernos en estos 3 versículos. Empecemos con el 15. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo. No améis al mundo. La palabra amar viene del griego ágape. Esta palabra amar implica entrega. Si ustedes recuerdan Juan 3:16, que quizás se lo saben de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? ¿Cómo demostró ese amor? Que ha dado, esa palabra entregó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa clase de amor es la que se entrega. Ágape significa amar, entregarse, es la clase de amor que se entrega. Cuando 1 Juan 2:15 dice no amen al mundo, está diciendo no se entreguen al mundo. No vivan entregados al mundo, no amen al mundo, no se entreguen, no vivan para el mundo. No somos del mundo si hemos nacido de nuevo. Este pasaje nos está diciendo no entreguen su vida, su afecto al mundo ni a las cosas de este mundo. Ya el versículo 17 nos dice ¿por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero hoy hay mucha gente dentro de la iglesia que asisten a sus iglesias constantemente, los domingos, alaban, ofrendan, participan, pero aman el mundo. Están entregados al mundo, viven para el mundo, viven para satisfacer sus deseos, quieren lo que el mundo ofrece, viven aferrados a las cosas de este mundo. La palabra de Dios, lo leímos allá en Santiago 4:4, dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y ya explicamos que mundo no es la creación, ¿verdad? Mundo aquí es la forma de vida, de pensamiento que prevalece en este mundo. Por donde quiera vemos cuál es la forma de vida, de pensamiento, las filosofías de este mundo que son contrarias a la palabra de Dios. No amen al mundo, no se entreguen al mundo, no dejen que el mundo gobierne sus vidas. No amen la forma de vida del mundo, no anhelen ser como la gente del mundo. ¿Qué busca la gente del mundo? Llenar sus deseos, lograr, tener éxitos, pero dice la palabra de Dios, no amen al mundo. Una vez me decía un joven cristiano, ay, cómo me gustaría ser como Luis Miguel. En el mundo, bueno, sí, no, a lo mejor la gente del mundo, pero es un hombre que no conoce a Dios. Como si tú conoces a Dios, tienes perdón de pecados, tienes vida eterna, ¿qué quieres ser como Luis Miguel? O cómo me gustaría tener el dinero de Julio Iglesias. ¿No? ¿Todavía sigue ese cantante? ¿Cuál es la última que sacó? No sé si viva, pero la gente
dentro de la iglesia muchas veces están viendo, mira, es que en el mundo y yo quiero lograr y tener éxitos y están aferrados al mundo. No tenemos nada que envidiarle a la gente del mundo. Proverbios capítulo 3, versículo 31 dice, no envidies al hombre injusto. Injusto es el hombre del mundo. Injusto es aquel que no conoce a Dios y habla de no desear lo que él tiene, porque a lo mejor hay hombres injustos que tienen más cosas que tú materialmente. Pero dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No tenemos nada que envidiar. No sé si les he contado de una hermana que un día llegó bien feliz, dice, tenía a su hijita 7, 8 años, dice, la estoy preparando porque va a haber un casting en Televisa Cuernavaca para ver si la contratan en una telenovela. ¿Qué le está ofreciendo? O sea, hermana, ¿qué la va a meter ahí? No es que yo quiero que realice sus sueños, quiere ser actriz. Anhelan las cosas del mundo, siguen aferrados al mundo. ¿Qué tiene que hacer un cristiano ahí? No me digan que no está lleno de vanidades, de pecado, de engaño, de seducción. Por eso dice, regresando a 1 Juan 2:15, porque es muy claro, dice, no amen al mundo ni qué, las cosas que están en el mundo. La palabra cosas es una palabra griega que su raíz es jo, como cuando alguien se ríe, jo, 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 pero es un solo jo. Y jo es el fruto, lo que produce. No amen lo que el mundo produce, no amen lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Éxito, fama, prosperidad, placer, momentáneo, temporal, pero finalmente lleva a la muerte. Eso es lo que el mundo ofrece, el éxito, la prosperidad. Y mucha gente está, es que yo quiero ser exitoso, es que sí, el que tiene un Jetta va a ser exitoso. O mucha gente compra cosas porque cree que con eso va a ser exitoso. O si tengo el último teléfono, entonces ya estoy en la nueva era. Y creen que lo que el mundo ofrece me dará éxito. No quiere decir que no puedas tener un carro de esos, pero que no te mueva lo que el mundo ofrece. Hay gente que dice, hasta que tuve una camisa Manchester me sentí importante. Y si fuera Milano u otra marca, lo importante comienza en nuestro interior. No amen al mundo, no amen lo que el mundo ofrece, pero vemos cristianos o gente que va dentro de las iglesias que sigue amando lo que el mundo ofrece. Y la Biblia es muy claro, en Mateo 16:26, Cristo dijo, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En la Nueva Traducción Viviente dice así, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, casas, coches, éxitos, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué sirve, mis hermanos? De nada absolutamente, pero hemos estudiado y veíamos hace 8 días algo de 1 Timoteo 6:10, que dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es parte de lo que el mundo ofrece, dinero, éxito. Y por esa razón, por amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron, se perdieron de la fe, se perdieron de la verdad del evangelio, se apartaron. Pero la gran realidad es que desde muchos púlpitos se predica el amor al dinero. Dios quiere hacerte rico, Dios te quiere prosperar, créelo, decláralo, recíbelo. ¿Quieres esa casa? Créelo, decláralo y recíbelo. Y hacen sus fórmulas metafísicas. Y ahí está la gente, vi ese carro, lo creo, lo declaro y lo recibo. Pero por ahí te dicen, pero pacta con Dios. Pactar es que le des tu lana al que predicó eso, al que te enseñó esa herejía. Y entonces ahí empiezan, mis hermanos, raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente mata por dinero, se divorcia por dinero, gobiernos enteros están peleados por dinero,
Judas entregó a Cristo por dinero. Iglesias cristianas se han dividido por dinero. Fíjense qué tremendo, pero es lo que el mundo ofrece. Y Dios nos instruye en 1 Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero no es lo que se está predicando hoy en día. Prácticamente se le está invitando a la gente a amar el mundo. Hermanos, ¿cuántos quieren prosperar? No tienes casa, vamos a clamar y declarar que tú vas a tener tu casa. Y sueña en grande, Dios tiene sueño. Eres hijo del rey, tienes que vivir como rey. Pero ellos vivir como rey lo reducen a lo material. Los están llevando a amar al mundo desde el púlpito. Dios dice no amen al mundo, y estos predicadores dicen ama al mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué ofrecen esos predicadores? Que abundan. ¿Qué se ofrece en muchas iglesias? Éxito, prosperidad, dinero. Tú ves muchos de los títulos de las predicaciones. El éxito en 10 pasos. La prosperidad en 5 sencillos pasos. Y ahí va la gente. Vean los libros de las librerías cristianas, que de verdad abundan. Yo creo que el 99% de los libros tienen que ver con prosperidad, con éxito. Hay secciones enteras. Yo anoté 3 títulos de libros que se venden hoy y que son verdaderos bestsellers, para que vean cómo el tema principal de esos libros es el mundo y amar al mundo, el éxito, lo que el mundo ofrece. Uno de esos libros se llama, escuchen, Destinado al éxito, los secretos para alcanzar tus sueños. Dante Gebel. Este es un título que dices, ¿yo dónde veo en la Biblia secretos para alcanzar mis sueños? ¿Cristo murió para que yo alcance mis sueños? No, Él murió por mis pecados. Otro título, La llave de la prosperidad, Francisco Sousa. Otro de Joel Osteen, Yo declaro, 31 promesas para proclamar sobre su vida. Otro título, Dios y la riqueza, cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Y sabes que la gente va y compra y quiero el último, y compran en lugar de venir a la palabra de Dios, que aquí hay vida eterna. Pero eso es lo que vende, conferencias. Miren, hay una conferencia 7 de mayo, por si alguno se quiere apuntar, vale $20. La más barata, $400 al día de hoy, pero va aumentando. Fíjense la conferencia, ¿cómo se llama? Ideas millonarias para la prosperidad. Apóstol, ya desde ahí está la herejía también, ¿no? Apóstol Rodolfo Font. 7 de mayo, estás a tiempo, porque creo que es en Los Ángeles. Entonces, fíjense, pero ¿saben qué? Se llenan esas conferencias, ¿no? Ideas millonarias para la prosperidad. Y como la gente dentro de la iglesia muchas veces siguen su mirada en el mundo, dice, pues yo quiero ir a ver qué ideas me dan. Y el único que se hace millonario es el que dio la conferencia con el pago que tú diste. Y nunca te harás millonario. Y si algún día lo haces, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Entonces, esto es lo que está ofreciendo el mundo, pero desde dentro de las iglesias. ¡Qué tremendo! Dios nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ellos te dicen, Dios te quiere hacer rico, te ofrecen las cosas del mundo. Mis hermanos, la realidad es que el mundo al verdadero cristiano lo aborrece. Vean lo que dijo Cristo. Esto sí es palabra de Dios, no todo lo que leímos anteriormente, de los libros y los títulos. Vean lo que dice Cristo, Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo tuyo o lo suyo. Pero porque no sois del mundo, si has nacido de nuevo, si realmente un día te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Jesús, si has nacido de nuevo, dice aquí la palabra de Dios, escuchen, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los quiere, los ama, les quiere ver prósperos, así dice, el mundo los aborrece.
vamos en contra de la corriente de este mundo. Al verdadero cristiano el mundo lo aborrece. Y eso comienza muchas veces en la familia. Eres cristiano, estás buscando al Señor y a lo mejor te llega el tío, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, y ahí andas en esos rollos. O sea, cuando no había eso, no había problema. Y vienes a Cristo y te empiezan a aborrecer. Cristo dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿De parte de quién? Del mundo. ¿Cómo es posible que uno que se dice cristiano ame al mundo cuando dice que el mundo nos aborrecería? La palabra aborrecer significa odiar. Y comienza dentro de la familia. ¿Quién ha vivido en su familia donde verdaderamente te rechaza? Ya ni te invitan a las reuniones, ya no quieren saber de ti porque ya no somos del mundo. Y Cristo dijo, el mundo los aborrecería. Esto es la palabra de Dios, esto es el evangelio, esta es una realidad. Con Cristo tenemos perdón de pecados, vida eterna. Va a haber un momento en que estemos en la eternidad, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, va a ser total tiempo de gloria, de adoración, de gozo. No va a haber enfermedad, no va a haber muerte allá. Pero aquí dice la Biblia, por eso el mundo los aborrece. El mundo los aborrece. Es parte del evangelio de Jesucristo. ¿Se predica esto hoy? ¿Se imaginan que hagan en lugar de esa conferencia ideas millonarias? La conferencia se llamara Ven a Cristo y el mundo te aborrecerá. No pagan ni un peso, pero con las ideas millonarias para la prosperidad, hasta dicen $20 se me sale barato. Pero mucha gente dentro de la iglesia corre detrás de esas conferencias, corre detrás de esos libros. Ya tienes el último del hereje tal y ahí están con sus libros, pero no vienen a la palabra de Dios. Y entonces les digo, el mundo metido a la iglesia, ves un predicador, hace tiempo un predicador lo criticaron mucho porque se dio a conocer que el traje que él vestía valía varios cientos de dólares, de hecho algunos miles de dólares. Y un día le preguntaron, a ver, es que usted trae un traje, no recuerdo si eran $2,000-3,000, no sé si alguien viste por aquí algo así, un trajecito de $2,000, yo creo que no, pero bueno, le preguntaron y fíjense lo que dijo él: yo no me avergüenzo porque tengo un padre rico. Y si tú no eres rico, seguro es por pecado o falta de fe. ¿Quieres ser rico? Pacta con Dios. Ándale, viví yo desde chiquillo. ¿Es eso el mensaje del evangelio? Cristo dice, el mundo los aborrecerá, seréis aborrecidos, pero dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dice la palabra de Dios. Eso que se está predicando es literalmente otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dijo en Gálatas 1:9, vean qué claridad, qué contundencia, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, el que sea, predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea que anatema, entiéndase, sea maldito. Es tremendo, pero es justamente, Dios nos dice, no amen al mundo, y la iglesia está predicando el amor al mundo. La Biblia dice, no améis, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero vean cómo termina este versículo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. No se puede amar al mundo y decir que se es hijo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entiéndase, no ha nacido de nuevo. Así sea pastor, así te tengas 20 años, que digas que tienes 20 años de cristiano, así hayas sido fundador de la iglesia donde vas, así hayas cooperado tú para las columna y el techo del templo donde estás. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Eso dice la palabra de Dios. Y luego vean el versículo 16. Ya explica qué es ese mundo que no debemos amar. Porque todo lo que hay en el mundo,
Y ya especifica, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, pues los árboles, las hojas, el Popocatépetl. No. Vamos a ver qué es lo que no debemos amar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Con lo primero que empieza Juan es los deseos de la carne. La palabra deseos, epitsumia en el griego, significa codicia, significa desear las cosas del mundo, significa codiciar lo prohibido, significa, escuchen, poner el corazón en lo que mi carne desea, porque les llama los deseos de la carne. Si tú dejas rienda suelta a tu carne desea un montón de cosas, y ya leímos en Gálatas que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y entonces aquí dice los deseos de la carne. Esta carne va a desear siempre lo prohibido. Esta carne siempre va a desear lo que no agrada a Dios. Desde los tiempos de Adán, recién creada la humanidad, vencieron ahí los deseos de la carne, los deseos por lo prohibido. Génesis 2:16, vamos a recordar ese pasaje. Y mandó Dios, Génesis 2:16, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le enseñó, mira, todo esto puedes comer. Dios es generoso, amoroso, misericordioso. Le dice, mira, todo esto puedes comer. Pero había un árbol que no. Versículo 17. Más del árbol, o sea, tú puedes lo que quieras. Mira, Adán, todo esto es tuyo, cómelo, coséchalo, es tuyo. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque además dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Bueno, primero Eva, tentada por la serpiente, y luego le dijo a su maridito, mira, está bien sabroso. Los deseos de la carne, lo que justo, lo prohibido, eso hicieron. Los deseos de la carne. Y dice la Biblia en Romanos 5:12 que justamente por Adán entró en el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Los deseos de la carne nos llevan a la muerte. Los deseos de la carne, esta carne está habituada a lo malo, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que andar en el Espíritu, como ya explicamos los pasados días. Entonces, también los deseos de la carne es querer satisfacer tu ego, los logros humanos. Vean cómo la gente es muy dada a satisfacer, a querer éxitos, anhela con pasión logros, yo quiero tener para que la gente vea, y yo quiero tener ese carro para que la gente sepa que soy importante, y los logros y los éxitos, y jamás le dan gloria a Dios. Hay personas que llegan y te dicen, mira mi casa, y la construí con mi esfuerzo y mi sudor, y yo logré, y yo hice. Los deseos de la carne los llevan a querer exaltar su ego. Un cristiano diría, mira, gracias a Dios tengas esta casa, es verdaderamente la provisión de Dios, no hay mérito en mí porque todo viene de parte de Dios. Pero los deseos de la carne es, yo logré, yo tuve el éxito. Bueno, hasta predicadores los he oído que se paran, hermanos, mi iglesia, y de ahí hay que decirles, a ver, tu iglesia, ¿a qué hora moriste por ella? Cristo la compró con su sangre preciosas. La iglesia, las ovejas no le pertenecen a un pastor, le pertenecen a Cristo. Pero empiezan, mi iglesia, y yo logré, y yo fui, y te empiezan a contar sus patoaventuras, y sus predicaciones es, yo hice, yo logré, y la gente les aplaude, no, él fue, y yo hice, y yo sané, ahora hasta sanan, y yo sané, y yo alcancé a miles. Y hermanos, no podemos convertir ni a uno solo nosotros, es obra del Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos usa a Dios por su gracia y misericordia. Un día presentaban, creo que les he platicado al famoso fulano Witt, donde decían, con ustedes el predicador que ha alcanzado a millones en Latinoamérica, y sale ahí el cantante. O sea, él alcanzó a millones. Para empezar, ¿los alcanzó? ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos?
Cristo, y lo leíamos en la palabra de Dios, ni Pablo es nada, ni Apolo es nada, sino el Señor el que da el crecimiento, Él. Entonces ahí le están robando la gloria a Dios. Vean lo que decía Pablo de sí en Efesios 3:8, Pablo hablando de él mismo dice, a mí que soy el gran apóstol que Dios necesitaba. Así dice, a mí que soy el doctor Pablo de Tarso, y así preséntenme. ¿No? ¿Cómo se presentaba? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, dice Pablo, me fue dada esta gracia. Reconoce que es gracia, y gracia significa que no lo merecía. Me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí las riquezas son espirituales. Porque si no ya uno, mira, sí, anunciaba las riquezas y Dios te quiere hacer rico. No, riquezas son riquezas espirituales. Pero vean cómo se presenta. Ahora, Pablo tuvo logros humanos. ¿Y qué pensaba de ellos? Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Escubalón en el griego significa excremento, estiércol. Anteriormente estaba hablando de que él era hebreo, de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y él había hablado de sus logros en su humanidad y en su ascendencia religiosa. Dice, todo eso es basura, es excremento para ganar a Cristo. Jamás el evangelio debe llevar a exaltar los logros de las personas, del ser humano, del predicador o de quien sea. Eso es de la carne. Esos son los deseos de la carne. La carne se siente feliz cuando dice, pastor, qué bonito predicó y usted. Y entonces la carne, si uno no se pone el piso, al rato va a creer uno que sí es algo. Y entonces ya cuando se sienten intocables, quiere hablar conmigo una cita. ¿Saben qué? No, de verdad. A mí me han contado luego que en iglesias que van y los pastores prácticamente no hay acceso a ellos. No, hágale una cita. Y se salen, termina la reunión y se salen. Y la palabra de Dios, Pablo decía, yo soy menos que el más pequeño, y era un verdadero siervo de Dios. Vamos a regresar a 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ya dijimos que deseos epitsumia significa codiciar, desear. Y aquí los ojos se refiere por el griego a mirar fijamente, a ver detenidamente. Miren, cuando comienzas, por ejemplo, a lo mejor llega un hermano con carro nuevo. Y tú puedes decir, oye hermano, gloria a Dios, Dios le bendijo. Ahora, no, sí estoy contento, gracias a Dios con mi carrito. Ahora sí voy a llegar puntual a la iglesia. Y luego llega más tarde. No, es que lo llevé al taller, ¿no? Pero bueno, una cosa es ver el carro y otra cosa es cuando ya empiezan los deseos de los ojos, la codicia. ¿Y por qué el hermano tiene carro nuevo? ¿Y Dios, por qué mi hermanito? ¿Y yo qué? ¿Qué tienes consentidos? Le dicen a Dios. No, pues a lo mejor el hermano se esforzó, la gracia de Dios le bendijo, pero Dios sabe, pero debemos de cuidar de no codiciar lo que otros tienen. ¿Pero a qué te lleva el mundo? A codiciar. Vean los comerciales, te llevan a codiciar, a tener ciertos carros, cierta marca de ropa. Hay gente que si no viste ropa de marca no se siente bien. Hasta para comprar ropa tenemos que tener sabiduría. Ciertamente hay cierto tipo de ropa que dura un poco más que otra. Bueno, pero si compras por la marca, si no dice aquí una marca reconocida, hay gente que dice, no, yo quiero que tenga tal marca y una Manchester y una... Hermanos, esos son los deseos de los ojos. Por ahí entra la codicia. Y debemos tener mucho cuidado. Y entonces empiezan a codiciar, o a lo mejor tu vecino no es cristiano. Tu vecino no se congrega los domingos. Y viene llegando de su viaje anual a Europa en su carro último modelo. Y tú dices, yo voy los domingos y ni a Uruapan. Y empieza la codicia. Porque ves al vecino y empieza,
¿Se acuerdan que le pasó a Asaf? Ya lo hemos estudiado, solo les leo 2 versículos. Asaf era un salmista, un adorador en el templo de Dios. Pero un día reconoció algo. Esto es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia nos habla de seres humanos reales que amaron a Dios, pero también tuvieron sus caídas. Y dice aquí, Asaf dice en Salmo 73:2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Está hablando casi me aparto. Casi, no se apartó. Por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. A lo mejor tenía un vecino que, mira, viste mi carro y tú muy cristiano y tu Padre Celestial y mira yo mi carro nuevo. Y tuvo envidia de los arrogantes, y luego utiliza esta palabra hebrea ra, viendo. Empezó a ver con codicia, detenidamente, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. Y a ver, ¿y por qué el vecino? ¿Y por qué ese cuate? Hermanos, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tenemos las verdaderas riquezas espirituales, porque dice la palabra de Dios en una de las cartas de Pedro que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, eterna. Ese carro de tu vecino aquí se va a quedar. Pero él vio y dice, y lo reconoce, tuve envidia, codició. Ya después sabemos que en el versículo 17, pues entró a su tiempo con Dios y a lo mejor le dijo, Señor, ¿por qué el vecino tiene mejor carro? Pero dice que cuando entró, versículo 17, cuando entró en él, dice, hasta que entrando en el santuario, es decir, entró en comunión con Dios, comprendió el fin de ellos. Ahí Dios le dijo, tú eres mi hijo. Yo te he dado vida eterna, tienes todo. Y él comprendió que esos impíos finalmente se condenarán si no vienen a Dios. Finalmente Asaf, ¿se acuerdan lo que dijo ya al final en el versículo 25? Después de haber envidiado, dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fue un hombre que comprendió que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no valen la pena. Por eso dice, mi único deseo eres tú, Señor. Y la Biblia dice que el que busca primeramente el reino de Dios, el Señor añade las cosas. Según el pasaje está hablando de las cosas necesarias, están hablando de vestido, de sustento, de casa. Dios añade en su soberanía, pero el cristiano sabe que lo más importante lo tiene al haber conocido a Dios. Amén. Entonces Asaf entendió y dijo, fuera de ti nada deseo. Entonces regresando, dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida se refiere a todas esas deseos y pretensiones del ser humano por tener, quiere más. Yo no sé si les ha tocado, a mí me ha tocado, en un tiempo me tocó conocer hermanos que tú veías lo que ellos hablaban, y su último viaje a Orlando, y ya quiero estrenar tal carro, pura vanidad, y van a las iglesias y termina la reunión donde no sé qué les predicaron y se la pasan hablando de pura vanagloria, y ya viste el último vestido de no sé quién, y ya viste el último teléfono de no sé qué, y ya fuiste a Orlando. Ay, ¿no has ido a Orlando? No, pues ni con Rolando he ido. Así una vez una persona me dijo, ¿y no has ido a Orlando? Ay, pues no has conocido. Fíjense, ¿de qué hablan su boca? De la vanagloria de la vida. Y de verdad nos reímos, pero mucha de esa gente que llena iglesias, solo vanidad, dinero, éxitos, viajes, pura vanagloria, están en la pura vanidad. Son iglesias que parecen la hoguera de las vanidades. Y hay gente feliz. Y hay gente feliz porque se siente en su ambiente, ¿no? Con los que van a Orlando. No digo que ir a Orlando sea malo, pero su hablar es la vanidad. Y cuando hablan de la gente que se está muriendo allá afuera sin Cristo y que tú y yo podemos ir y llevarles el evangelio, están más preocupados a ver si van al nuevo hotel de la Florida que en llevar el mensaje del evangelio.
La vanagloria de la vida dentro de la iglesia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, la palabra vanagloria es una palabra griega bien interesante, alazoneia, y significa varias cosas. Significa jactarse, creer que lo que hago yo lo logré. El cristiano le da la gloria a Dios. Pero también significa ser arrogante, pero también significa, escuchen, confiar en sí mismo, una autoestima, un confiar en nosotros mismos. Este pensamiento ha entrado a la iglesia, es un pensamiento metafísico, es un pensamiento del mundo donde dice, tú puedes, tú lo logras, tú eres un campeón, tú todo lo puedes, casi te dicen tú eres Dios, tú vales mucho, tú eres el mero, Dios te eligió a ti porque tú eres importante, y empiezan a decir y tú mereces y tú eres el campeón. Imagínate si yo me paso aquí cada domingo diciendo tú eres un campeón, no somos ningún campeón, éramos personas destinadas al infierno, que la paga del pecado es muerte y la gracia de Dios nos alcanzó, no éramos ningunos campeones, ni lo somos ahora somos pecadores que Dios nos ha comprado a un gran precio, pecadores alcanzados con la gracia de Dios. Eso somos, no somos, pero te enseña, no, confía en ti. Parecen pensamientos muy, muy bonitos, porque confía en ti. ¿Será eso lo correcto? Confiar en mí mismo. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque no, tú confía en ti. Yo no confío en mí. Un día le preguntaron a un pastor, ¿por qué no dejaba salir a su hija con un joven cristiano que la estaba pretendiendo salir solos? ¿Qué no confía en su hija? No confío en mi hija, en su carne. No, es que, hermanos, la carne es la carne. Estamos hablando de cristianos. Vean lo que dice Proverbios 3:5. Fíate en ti mismo, ¿así dice? Confía en ti mismo. No, confía, dice aquí la palabra de Dios, en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, vean lo que le dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:16. Timoteo, confía en ti mismo. Tú puedes, Timoteo. ¿Así le dijo? No. Vean lo que le dice a Timoteo. Ten cuidado. ¿De quién? ¿De quién? De ti mismo. Dios nos dice esta mañana, ten cuidado de ti. Sí, por ahí del vecino, del amigo, del falso profeta, pero primero ten cuidado de ti. Recuerden Jeremías 17:9. El corazón es perverso y engañoso. Cuando dices, no, yo estoy re bien, yo estoy firme, Pablo decía, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Esos pensamientos, esa psicología del mundo se ha metido a la iglesia. Suena bonito, tú puedes. Mis hermanos, si algo podemos, es por Cristo que nos fortalece. Es porque el mérito es de Él. Juan 15:5, Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si tú vales mucho, tú eres el campeón. ¿Qué acabamos de leer ahí en Efesios 3:8 que decía Pablo? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Saben qué le hubieran dicho muchos hoy? Pablo, no digas que eres pequeño, tú di que eres grande, declara que eres un grande. No te humilles, Pablo, ¿cómo que eres el más pequeño de los pequeños? Te vas a atar a tus palabras, les dicen. No, tú di, soy grande, repítelo 10 veces en la mañana, 10 al mediodía y 10 al acostarse y vas a ser grande. Son las filosofías del mundo. ¿Alguien ha vendido Avon, Amway y todos esos rollos? Les meten ese rollo. Un día me contó una persona que estaba metido, que le dijeron, en la mañana pones en un espejo, soy exitoso, hoy voy a lograr mis metas, yo voy a vender porque soy muy exitoso, y te paras frente al espejo y lo repites. Lo mismo han hecho, pero en las iglesias cristianas. Di, soy un campeón. No, hermanos, ven a la palabra y obedécela, y Dios te va a bendecir. No es por andar repitiendo. En nosotros todavía existe la tendencia a lo malo, al pecado. No confiemos en nuestra carne.
No confiemos en nuestra carne, no tenemos que andar diciendo soy un campeón, soy el mejor. No, somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Ayer lo platicábamos, salimos de la cárcel y le decía yo al hermano José Luis, entre ellos y nosotros no hay diferencia en cuanto que somos pecadores. La diferencia es que Cristo nos ha alcanzado con su gracia. Y algunos de ellos ya, pero no somos mejores. No somos mejores, somos igualitos, con la diferencia que la gracia de Dios ya nos rescató. Pero somos iguales. Que Pablo decía en 1 Corintios 15:10, Pablo, que fue un siervo de Dios, decía, pero por la gracia de Dios, o sea, por algo que yo no merezco, sino que viene de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, defiende un poco su ministerio delante de los falsos apóstoles, pero termina diciendo, pero no yo, no soy yo. ¿Qué era lo que operaba en Pablo? La gracia de Dios conmigo. Entonces, primera de Juan 2:16 dice, la vanagloria de la vida, no debemos andar tras la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo entero está qué? 1 Juan 15:19, bajo el maligno. Si no proviene del Padre, ¿de quién proviene? De Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo puede haber cristianos satisfaciendo los deseos de sus ojos, de su carne, en la vanagloria? Bueno, hay iglesias en Estados Unidos, no sé si aquí, que compiten a ver quién tiene el mejor sonido, a ver quién tiene el coro más grande, a ver quién tiene el piso más bonito, a ver quién tiene las luces y sonidos. Están con la pura vanagloria. Y a ver cuántos miembros tiene la de allá, 500. Pues el próximo domingo vamos a regalar CDs y a ver si se llena, para que tengamos más que la otra. Movidos por la vanagloria dentro de la iglesia. Todo lo que Dios nos dice que no ame está permeando en gran parte de la iglesia de nuestro tiempo. Están en competencia, y si aquel predicador llenó el estadio de San Francisco, el otro quiere llenar el estadio que sea más grande, porque es pura vanagloria de la vida. Y nada de eso proviene del Padre, sí, sino del mundo. Ante estas verdades, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Todo esto que está ocurriendo en la iglesia cristiana, donde el mundo se ha metido, donde líderes están metidos o han metido el mundo a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Callarnos y decir, pues allá su vida? Dice Judas 1:3. Vean lo que dice. Amados, le escribe a la iglesia, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. Contender, debatir, presentar la palabra para derribar esos argumentos mundanos que se han metido a la iglesia. Sí, el cristiano sí contiende ardientemente por la fe, por el evangelio. Sí contendemos, sí decimos, a ver, eso está mal, ese es un hereje, porque la Biblia dice, y está lucrando con el evangelio y está engañando a la gente. Sí tenemos que contender. ¿No les indigna eso? ¿Cuántos vieron la noticia de que agarraron a Javier Duarte? ¿Vieron esa noticia? El exgobernador de Veracruz. ¿Y a poco no se indigna uno cuando dice que se llevó como 40,000 millones de dólares? ¿A poco no da coraje? Y después el otro Duarte, que todavía no lo agarran, al Duarte de Chihuahua y al Borges de Quintana Roo y ¿a poco no da coraje oír todo eso? Pero más celo en nuestro corazón habría al escuchar a estos mercaderes del evangelio torciendo el mensaje de Jesucristo. Nos indigna lo que hacen esos políticos, más nos debe indignar lo que están haciendo esos hombres. Ahora, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Denunciarlos, sacar la palabra de Dios. Necesitamos ir con la espada. Y yo no vaya a pensar alguien ahí, ya se siente fanático del Medio Oriente. No, la espada, ¿cuál es la espada para nosotros? Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Esta es nuestra arma de ataque. Ellos están diciendo eso, necesitamos. Y si conoces por ahí personas que están siendo metidas con esos falsos maestros, hay que ir con la espada. A ver, mira mi cuate. A veces no podemos decirle ni hermanos, pero mira mi cuate. Ve lo que dice la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Mira lo que dice Cristo. Y allá te están apartando y sacas la palabra de Dios. Sacas la espada que es la palabra de Dios. Les voy a decir que Elías en la Biblia sí literalmente sacó la espada. Allá en Primera de Reyes 18:40 dice que degolló, y si leen el contexto, a los falsos profetas, alrededor de 450 por instrucción divina. Ahora no, y que quede muy claro, no, ahora nuestra espada es esta es nuestra espada. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, era otro tiempo donde Dios así instruyó al profeta Elías. Hoy nos instruye que saquemos esta espada. Al predicarla estamos contendiendo ardientemente por la fe. ¿Por qué no amar el mundo? Vamos a terminar esta parte. Dice 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vean el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Es decir, el mundo es pasajero. Todo eso que te ofrece el mundo se va a acabar. Hay gente que va a decir, disfrutó en esta vida los placeres del mundo. ¿De qué le va a servir en el infierno? ¿De qué le va a servir cuando esté ardiendo en el lago de fuego? Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Quién permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vienes a la Biblia y la Biblia te dice, a ver, mujeres, amen a sus maridos como al Señor, dice Efesios 5:22. Entonces una mujer que hace la voluntad de Dios, sujétense a sus maridos como al Señor, dice la palabra de Dios. Una mujer que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Se sujeta. Luego les dice a los varones, varones, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hace un varón que quiere hacer la voluntad de Dios? Ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y luego le dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7, trata a tu mujer como a vaso frágil, como a coheredera. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, veo lo que dice la Biblia y lo obedezco. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero también dice, hijos, allá en Colosenses 3:20, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a tus padres. Que te tocan los trastes hoy, pero es domingo, te tocan. Y ahí vas y te pones a cantar una alabanza, los tallas bien. ¿Por qué no? ¿O es malo lavar los trastes? Estoy poniendo ejemplos prácticos. O la Biblia dice en Romanos 13:1 que obedezcamos a nuestras autoridades. 1 Juan 2:17 dice, el que hace la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí. Entonces, cada cosa que aprendes de la palabra de Dios, quizá hay cosas que no sabías, pero hoy aprendes. A lo mejor alguien no sabía que debe tratar a su esposa como a vaso frágil y la has tratado como chancla. Y entonces, pero ahora ves, dice, la Biblia dice que la trate como a vaso frágil. Bueno, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres permanecer para siempre? Hazlo. Y a partir de hoy, esposa, ¿qué quieres, mi amor? A ver, te voy a hacer unos masajitos, te quito las chanclas, ya no la tratas como chancla, ahora le quitas las chanclas y le haces un masajito de pie, porque la tratas como a vaso frágil. Tu papá te manda y no obedecías, hijo, ve a lavar el patio. Sí, papá. ¿Y no quieres que aparte lave la sala y el comedor? ¿Por qué no? El que hace la voluntad. ¿Saben qué dice Cristo? Que el que hace lo que tiene que hacer le llama siervo inútil. Si tú haces lo que tienes que hacer, eres un siervo inútil. Ahora imagínate si haces menos.
Entonces el cristiano quiere agradar a Dios, haces lo que tienes que hacer y aún más porque quieres hacer todo para la gloria del Señor. Termino con esta idea y todavía me queda algo que les quiero compartir. Dice 1 Juan 2:15, entonces, resumiendo, el mandato de Dios es, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quizás alguno aquí esta mañana anda con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Estás aquí en la iglesia y al rato ya te vas al mundial. Y estás coqueteando y sí vienes a la iglesia, pero también sigues los deseos de la carne, los deseos de los ojos, andas en la vanagloria. Dios te llama a que realmente, si eres hijo de Dios, te arrepientas, porque Dios al que ama disciplina. Y si no, a que realmente vengas delante de Dios. Lo primero que necesito, Señor, es arrepentirme de mis pecados y quiero conocerte. Quiero conocer de Jesucristo. Pero es tan grave, miren, voy a terminar haciendo un breve panorama de un maravilloso libro de la librería cristiana, no de la librería, no, de un maravilloso libro de la Biblia, que nos da una exposición muy gráfica del adulterio espiritual. Es un libro en la Biblia donde nos presenta a Israel como un adúltero, un pueblo adúltero espiritualmente. Ese libro es el primer libro de los profetas menores. Todos saben que para fines de estudio se han dividido los profetas en mayores y menores. ¿Sabían eso? Por ejemplo, Isaías se le conoce como uno de los profetas mayores, tiene creo que 60 y tantos versículos, y por ahí Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, les llaman mayores no porque eran más altos, sino porque la extensión de sus textos, de la revelación que les dio, fue más. Pero en Oseas comienzan los 12 profetas menores que terminan en Malaquías. Son libros más cortos, de menor extensión. Bueno, Oseas, esto solamente para breviario cultural, Oseas es el primero de los profetas menores no en importancia, sino en tamaño de los textos de la revelación que Dios le dio, porque 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Oseas, que por cierto significa el libertador o el salvador, es un libro. Yo les invito a que lo lean, lo van a leer y van a decir, ay, necesito leerlo unas 10 veces más. En una de esas lo estudiamos, sí nos llevaría en los martes varios meses. Es un libro muy rico en enseñanza, pero hoy les voy a hacer un breve panorama. Porque Israel vivía en un franco adulterio espiritual. Y en ese libro vemos varias cosas. El juicio de Dios para los que siguen en su adulterio espiritual, amistados con el mundo, pero también vemos la misericordia de Dios llamándolos al arrepentimiento. Esto es lo maravilloso. Si alguien aquí está con un pie en el mundo y está con un pie en la iglesia, Dios hoy te llama al arrepentimiento. Pero Dios en este libro nos revela a través de un adulterio real, de una mujer que adulteró con su esposo, para presentarnos el adulterio espiritual de Israel. Para que se den una cuenta de cómo estaba Israel, les voy a leer unos versículos rápidamente. Oseas 4:1. Israel se había apartado de Dios, andaba en el mundialazo como muchos de la iglesia de hoy. Dice, Oseas 4:1, escuchen cómo estaban. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Se refería a ellos. Jehová, ¿qué dice? Contiende. Ahí es una palabra griega, rub, que significa tener en contra. ¿Se imaginan que Dios tenga algo contra ti? ¿Se acuerdan en Apocalipsis 2:4, la iglesia de Éfeso, Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Cuando Dios tiene algo contra nosotros, aguas. Dios le dice entonces, Jehová contiende, Jehová tiene contra los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de ¿quién? De Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Israel ya no había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios.
Era el pueblo de Israel y no había conocimiento de Dios. Ahí comienza el adulterio espiritual. Cuando haces a Dios a un lado, cuando haces a su palabra a un lado, estás presto para el adulterio espiritual. No había conocimiento de Dios en Israel. La Nueva Traducción Viviente dice así. ¿Quieres ponerlo, Sari? Dice, escuchen, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Saben que es un problema muy grave de la iglesia de hoy? Que no tienen conocimiento de Dios. De pronto les pregunto, oye, ¿qué sabes de la gracia? Pues nada. ¿Y qué sabes de la fe? ¿Y qué sabes de la doctrina de la salvación? ¿Y la doctrina del Espíritu Santo? ¿Y qué sabes del arrepentimiento? Y no saben. Entonces, ¿qué van y comparten afuera? No tienen conocimiento de Dios, y es entonces cuando son arrastrados hacia el mundo. Ellos eran el pueblo de Dios y no tenían conocimiento de Dios. Y todavía más grave, versículo 2, vean cómo estaba el pueblo. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Es decir, vendría el juicio de Dios. No había conocimiento de Dios en su pueblo. Esta es una verdadera tragedia. Y luego dice el versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Por qué? Versículo 6 es clave, dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste. Fue una decisión personal. Ya no quiero saber de la Biblia. Yo he oído cristianos que dicen, no, yo ya no quiero tanta Biblia, yo quiero a Cristo, me gusta la alabanza, pero no quiero tanta Biblia, no soy teólogo. No es que seas teólogo, es que aquí está la voluntad de Dios para tu vida. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ellos. Qué tremendo. En el hebreo, cuando dice mi pueblo fue destruido, se puede leer mi pueblo está siendo destruido. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Mi pueblo está, Nueva Traducción Viviente, si quieres ponerme el versículo. Se lo leo aquí. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Eso es lo que está sucediendo con la iglesia de hoy. Está siendo destruida, está siendo permeada por el mundo, está terminando mal porque le falta ¿qué? Conocimiento de Dios y su palabra. Y de ahí viene todo. Cuando no hay conocimiento de Dios, cuando la iglesia no está viniendo a estudiar la palabra de Dios, se va a embarcar en cualquier amistad con el mundo, le va a creer a cualquier predicador, va a terminar en idolatría. Y dice el versículo 11, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron su Dios para fornicar, dice la palabra de Dios. Así de grave estaba la situación de Israel. Se habían apartado de Dios y de su palabra. Estaban francamente mal. Y dice el versículo, capítulo 7, versículo 13. Fíjense cómo Dios estaba airado. Dice, ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Este libro de Oseas es el libro donde Dios presenta su relación con su pueblo como el de una esposa. Oseas 2:19, quiero que lo vean. ¿Puedes ponerme Oseas 2:19? Ahí está, Sarai. Se los leo aquí, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Fíjense lo que le dice Dios, quiero que seas mi esposa, yo te voy a ser fiel. Y lo primero que hizo el pueblo de Dios fue ser infiel.
¿Cómo se le llama a eso cuando alguien es infiel en un matrimonio? Adulterio espiritual. Ahora, quiero que vean lo que Dios le pidió a Oseas. Oro, miren, este libro tiene unas complicaciones de interpretación, pero con disciplina, con la dirección del Espíritu Santo, con el entendimiento que nos da, lo vamos a comprender. Quiero que vean lo que Dios permitió para mostrarle a Israel su adulterio espiritual. Oseas 1:1. ¿Puedes poner Oseas 1:1? Palabra de Jehová que vino a Oseas. ¿Quién es Oseas? Un profeta de Dios. Hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo, Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Miren, se los voy a explicar porque esto es un panorama y me queda poco tiempo, pero sé que Dios les va a dar claridad. Vean lo que le dice ahí. Le dice, a ver, profeta Oseas, vas y vas a tomar una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, o sea, Israel, se han apartado, han fornicado, apartándose de Jehová. ¿Cómo le llama Dios cuando el pueblo se aparta de él y de su palabra? Fornicación, es adulterio espiritual. Entonces le dice a Oseas, te vas a casar con una mujer fornicaria. Cuando uno estudia todo Oseas, se da cuenta que cuando se casa Oseas con Gomer, así se llamó esta mujer, Gomer no era fornicaria. Se casó con ella y de hecho tuvo un hijo. Después de esto, esta mujer adulteró, tuvo hijos fuera del matrimonio. Cuando Dios le dice cásate con una mujer fornicaria, cuando uno estudia el pasaje, se da cuenta que Dios está describiendo lo que había en el corazón de esta mujer, que finalmente después de su matrimonio con Oseas iba a adulterar. Pero aún así, sabiendo Dios que eso iba a pasar, le dice cásate con ella. Y se casó Oseas con Gomer. Versículo 4. Tuvieron un hijo, dice versículo 4, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Se casa con Gomer, tienen un hijo que representa el juicio que vendría. Luego Gomer adultera y tiene dos hijos. Uno de ellos, versículo 6, dice, concibió ella otra vez, aquí ya no es con Oseas, aquí ya comete adulterio. Gomer, la esposa de Oseas, comete adulterio y dio a luz una hija y le puso por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Esos hijos del adulterio representaban el juicio de Dios. Dice, le vas a poner Lo Ruama porque no me voy a compadecer de la casa de Israel. ¿Por qué no se iba a compadecer? Porque habían adulterado. Luego, en el versículo 8 dice, después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amni, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto habla del juicio de Dios. Estos dos hijos de adulterio representan lo que el pueblo de Dios ha hecho. Dios toma el adulterio de Gomer y le muestra a Israel que así como adulteró esta mujer, así estaban adulterando ellos, y vendría el juicio por haberse apartado de Dios. Pero luego hay una escena maravillosa, hermanos, porque Gomer, que adulteró, que fue infiel con Oseas, después se volvió una prostituta, envejeció y terminó siendo esclava. Y hay una escena, mis hermanos, que nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. Escuchen, Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañera, de su compañero. Se está refiriendo a Gomer. Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Saben qué sucedió? Oseas va y compra a su esposa que adulteró cuando era anciana y esclava,
y la lleva otra vez a casa como su esposa. Esto nos representa lo que nosotros éramos. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por precio. Así como Oseas va y compra a la adúltera, paga un precio, Jesucristo pagó un precio por ti y por mí, que éramos igual de pecadores. Vean qué figura tan hermosa del amor de Dios. Recuerden que Mateo 9:13 dice al final que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí va Oseas, y a esa mujer que adulteró la compra con un precio. Dios le estaba mostrando a Israel que les daría la oportunidad de arrepentirse. Dios tomó este ejemplo del adulterio para que Israel se diera cuenta. Y si se arrepentían y volvían a Él era capaz de perdonarles, porque Él prometió ser fiel. Ahora, el que no se arrepiente, quiero que vean, porque la palabra de Dios es muy clara. El que no quiere arrepentirse, vean Oseas 5:3, lo que va a suceder. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido y contaminado a Israel? ¿Cómo se prostituyó Israel? Apartándose de Dios. Les está dando el ejemplo de Gomer para que vean lo que ellos están haciendo espiritualmente. Y Dios les dice en el versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá también tropezará con ellos, con sus ovejas y con sus vacas, buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron. La palabra prevaricaron, bagad, en el hebreo significa fueron infieles. Contra Jehová fueron infieles porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Dios le está diciendo, si no se arrepienten, ustedes que tuvieron hijos con extraños, ustedes que adulteraron, ustedes que se apartaron de mí, va a venir el juicio. Y eso Dios le dice a la iglesia, si no se arrepienten, ustedes que están con un pie en el mundo y otro en la iglesia, va a venir la disciplina de Dios. Capítulo 9, es solo un panorama, voy a terminar, dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrás, y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Dios les dice, viene el juicio porque no se arrepienten. Pero Oseas termina con un llamado, porque Dios es misericordioso, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios quiere que si tú que me escuchas estás amando este mundo, estás como Israel adulterando y coqueteas con el mundo y haces lo que el mundo hace, Dios te llama esta mañana al arrepentimiento. Y así termina Oseas. Escuchen, ese mismo Dios que está airado, que permitió que Oseas se casara con una mujer que iba a adulterar para que vieran lo grave del adulterio, Dios que les dice que vendría el juicio, vean las palabras con las que termina este libro. Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, su adulterio espiritual. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos a caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será la gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino
encino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sea? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ello, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios termina haciendo un llamado en su misericordia para que cualquiera que se ha apartado, que se ha amistado con el mundo, que ha terminado haciendo lo del mundo, se arrepienta. Dios habla de su juicio, Dios les muestra su adulterio, pero termina diciendo en el capítulo 1 de Oseas 14: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y ese es el llamado esta mañana. Quizás alguno aquí está en franco adulterio espiritual, estás coqueteando con el mundo, te gusta la música del mundo, te gusta lo que hace el mundo, pero vienes aquí el domingo como si nada. Dios te dice: vuélvete a Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Dios en su misericordia le llama a su pueblo, le está llamando a su iglesia. Yo sí creo que hay iglesias, predicadores que pueden volver en sí y darse cuenta que se habían apartado, porque la misericordia y la gracia de Dios sigue vigente. El llamado está vigente. Si tú hoy no conoces a Dios o has conocido a Dios y te ha apartado, Él te dice: vuélvete a Jehová tu Dios, oh Israel. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo quiero que terminemos orando a Dios. La Biblia es muy clara en Éxodo 20:14: no cometerás adulterio. Y estas semanas pues hemos visto el adulterio espiritual, como muchos dentro de la iglesia cristiana se han amistado con el mundo. Vemos con esta historia de Oseas y Gomer, una mujer que adulteró, pero al tiempo la gracia de Dios la rescató cuando Oseas la compró por un precio. Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario y Él nos llama: vuélvete a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Deja ya, hermano, hermana, de coquetear con el mundo. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. La Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es muy triste ver a la iglesia de hoy amistada con el mundo, siguiendo su vida, siendo guiada por los logros, por los éxitos de este mundo. Hermanos, Jesucristo viene pronto por su iglesia. El Señor nos llama a volvernos de todo nuestro corazón, a servirle con todo nuestro corazón, a entregarnos totalmente a Él, esperando su gloriosa venida. Si tú en esta tarde, en este mediodía, has sido un cristiano que ha coqueteado con el mundo, vuélvete a Dios de tu fornicación espiritual. Vuélvete a Dios de todo tu corazón. Él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero también esta mañana, si hay alguien que quizá dice: pues no entendí mucho de lo que ahí hablaron, pero sí puedes entender algo esta mañana. Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Tu pecado llevó a Cristo a morir en ese madero. Tú eres pecador. La paga del pecado es muerte. Y si hoy el Espíritu Santo te ha mostrado en tu corazón que eres pecador, arrepiéntete de una buena vez de tus pecados y ven a Jesucristo, porque Él pagó por tus pecados. Él pagó un precio. No es casualidad que estés aquí esta mañana. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pónganse de pie, por favor, y oremos. Bendito Padre, tu palabra dice que fuimos comprados por un precio, que nos rescataste de una vana manera de vivir. Y en esta hora tu palabra nos ha exhortado y nos ha llamado a volvernos de todo nuestro corazón a ti. Quizá haya alguien aquí que está coqueteando con el mundo,
que está amistado con el mundo, yo oro que al haber conocido esto de tu palabra, decida en su corazón obedecerte, Señor. La palabra de Dios, tu palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Te pido en el nombre de Jesús que si todavía hay algo en nuestro corazón que está con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, en esta hora decidamos firmemente rendirnos totalmente a ti. Y que si hay alguien, Señor, que por primera vez está escuchando, está siendo convencido de su pecado, hoy tu Santo Espíritu haga la obra en su vida, que se arrepienta de sus pecados y crea en ti como su único y suficiente Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú pagaste ese precio en la cruz. Ahora ayúdanos con tu gracia para caminar en este mundo, puestos los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, sabiendo que no vale la pena hacer tesoros en esta tierra, sino tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden corromper. Gracias por tu palabra, gracias por una salvación tan grande. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.